En la Biblia. Génesis, Jehová el Padre Celestial, después de llamar a Abraham, registró el nacimiento de Isaac. En la Biblia. En detalle. El nacimiento de Isaac, es decir, cuando Abraham tenía 100 años. Y Sara tenía 90 años. Nació. Y después de su nacimiento, algunos detalles están escritos en la Biblia. Algunas historias, como el ofrecer a Isaac como sacrificio, todas estas historias están escritas en la Biblia. Entonces Isaac se casó con Rebeca. Y ella concibió gemelos. El hecho de que Jacob agarrara el talón de su hermano al nacer también está registrado en detalle en la Biblia. Y luego dice que, en el futuro el mayor serviría al menor. Así se dijo, tal registro. Incluso como Jacob obtuvo la primogenitura, cómo obtuvo la bendición de su padre, y cómo soñó con la escalera al cielo, todo está escrito. Más adelante, Jacob fue a casa de su tío Labán, y allí se casó y tuvo hijos. Un total de 12 hijos. Todo está escrito en detalle en la Biblia. Entonces, el hermano Heber va a hablar de, porque el Padre Celestial quiso que Abraham, Isaac y Jacob, estos tres patriarcas, y los nacimientos de sus hijos, estuvieran escritos en la Biblia. ¿Por qué razón? ¿Acaso los hombres son tan honorables? Parece que sus historias tampoco son tan famosas, ni eran tan distinguidos, y sus vidas también parecían ser muy comunes. ¿Por qué escribir sus nacimientos en la Biblia? Porque se escribió tanto, incluso todo lo que Jacob experimentó. Muchas cosas están escritas en la Biblia. ¿Acaso la Biblia es solo para escribir cómo Jacob nació y cómo obtuvo la primogenitura con un plato de guisado rojo? Obtuvo la primogenitura y cómo obtuvo la bendición de su padre, Isaac, y cómo tuvo 12 hijos, y cómo prosperó. ¿Se centra principalmente en este contenido? Solo el contenido sobre Jacob ocupa casi la mitad del libro de Génesis. Casi la mitad del espacio es para escribir la historia de Jacob. Entonces, ¿de qué se trata? Realmente, siendo Génesis tan importante, ¿por qué escribe las historias de estas personas? Esto es por una razón. ¿Por qué el Padre Celestial escribió esto? Incluyendo al hijo de Abraham, cuyo nacimiento de Isaac también se escribió, y los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y luego la historia de Jacob, escrita de manera muy emocionante, y también sobre los 12 hijos de Jacob. Es por una razón. Porque Dios, aunque en aquella época, en la época de Abraham, aunque todas las naciones y pueblos fueron creados por Dios, sin embargo, solo Abraham es el elegido de Dios. Entonces, el elegido de Dios es Abraham. Es que obtuvo a una persona. Abraham se convirtió en la persona elegida, convirtiéndose, de entre la humanidad, en uno claramente llamado. Por supuesto, él prefigura a los futuros hermanos hebreos. Más tarde, Abraham engendró a Isaac. Dios dijo, Isaac es, además de Abraham, obtuve a una persona, para que fuera mi pueblo, y ahora he obtenido a otra. Isaac es ahora mi pueblo. Isaac es mi pueblo. Solo porque Dios obtuvo a otro miembro de su pueblo. Se alegró mucho, y la historia de Isaac la escribió de manera extensa. Más tarde, Isaac engendró a dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. Dios dijo, Jacob es mi hijo, es mi pueblo, Jacob es mi elegido. Por fin, he obtenido a otra persona. Así que la historia de Jacob la escribió de manera muy extensa. Jacob a su vez engendró 12 hijos, y las historias de los 12 hijos están registradas en la Biblia. Estos 12 hijos son todos elegidos de Dios. Entonces, entre la humanidad, en aquella época, ¿cuántas personas había en realidad? Muchísimas personas. Por supuesto, no tantas como en esta época, pero entre toda esa gente, en la época de Jacob y de sus hijos, no hay historia de la humanidad. No hay registros de que hizo tal persona, o que hizo tal otra. En la Biblia, básicamente no está registrado. Solo se registra a Abraham, Isaac y Jacob. Si se registra la historia de otros, solo se registra si está relacionada con el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, lo que la Biblia escribe es sobre el pueblo elegido de Dios, la historia de aquellos a quienes Dios eligió para ser su pueblo. Después de que Adán se rebelara contra Dios, Dios quiso obtener de entre la humanidad a su propio pueblo. Por eso existieron Abraham, Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Jacob. Después de los 12 hijos de Jacob, se multiplicaron y aumentaron, multiplicándose grandemente. En Egipto, llegaron a ser más numerosos que la población egipcia, y fueron llamados a hacer un pacto, para pertenecer a Dios. Esto es de lo que trata la Biblia. Los asuntos del Antiguo Testamento. Entonces, hoy decimos, ya que los
12 hijos de Jacob. Son tan famosos. Hermanos y hermanas, creen que en esta era, el Jacob del Nuevo Testamento se convierte en el reino de los cielos. ¿Las 12 tribus del reino de los cielos? No la nación de Israel en el Medio Oriente, las 12 tribus del Antiguo Testamento, sino que se convierten en las 12 estrellas de las 12 tribus del reino de los cielos. Hermanos y hermanas, ¿no les parece honorable? Es sumamente honorable. Porque el Padre va a través de el Evangelio predicado por estas 12 estrellas. Es para hacer que el Israel espiritual se convierta en una gran nación, a través de los celestiales. Hermanos y hermanas, edificar el reino de Israel. Entonces veamos al Padre Celestial. Él tiene un hermoso propósito, para hacer que comprendamos que el Antiguo Testamento registra estas historias de personajes, e incluso genealogías, registradas con tanto detalle. Es porque Dios quería de entre la humanidad, de qué tribu o rama Dios elegiría personas, para ser su pueblo, solo para revelar una historia como esta. Más tarde se descubrió que esto era solo el Antiguo Testamento. Llegados al Nuevo Testamento, Él, a través de su Hijo, el Señor Cristo crucificado, otra persona llamada Abraham, Isaac y Jacob, estaban todos en él. En teoría, Abraham es uno, Isaac es uno, Jacob es uno. Debería ser así, pero el Padre Celestial es maravilloso. Abraham, Isaac y Jacob son todos el hermano Heber, y hay muchos, muchos nombres más. Así es como se descubrió que en el Apocalipsis hay uno que tiene muchas coronas. Tener muchas coronas significa que él tiene muchas identidades. Ahora veamos a este, a quien el Padre Celestial, desde el vientre materno, ya había llamado, dándole muchos, muchos nombres, tal como el profeta Isaías. También dice en el capítulo 8, mencionó 4 nombres. En aquel tiempo, el libro de Isaías, capítulo 8 decía, 4 nombres, llamado, Consejero admirable, Dios todopoderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Más tarde se descubrió también, que en otras escrituras, hay muchos otros nombres. Hay muchos otros nombres. Más tarde, inesperadamente, en esta era, el hermano Heber descubrió aún más. Entonces, veamos a este, a quien el Padre Celestial constituyó, como Israel. ¿Por qué razón lo llamó? Fue para multiplicar a su descendencia, para hacer que sus hijos nacidos del Espíritu sean numerosos. Dios le dijo a Jacob muchas veces, tu descendencia será como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena del mar? Solo entonces se podrá contar a tus descendientes. Así profetizó muchas veces. Entonces, nosotros, veamos, a este Israel del Nuevo Testamento, ¿qué clase de persona es? Él es sumamente noble. Veamos en el libro de Isaías, en el capítulo 49, un pasaje de la Escritura. Aquí dice, el Redentor de Israel. El Santo de Israel, Jehová. Al menospreciado por los hombres, al aborrecido por su propia nación, al siervo de los gobernantes. Dice así, habla sobre el futuro del hermano Heber, odiado y esclavizado por todas las naciones y pueblos. Y también el hermano Heber. Los hijos espirituales también fueron esclavizados. Entonces Dios dijo, odiado por su propia nación. Pero Dios dijo, ¿qué pasará con este hombre? Aquí Heber dice, los reyes lo verán, y se levantarán. Los líderes lo verán, y también se inclinarán. Todo esto por causa de el fiel Jehová, que ha escogido a tu Israel, por causa del santo. Es decir, los reyes verán a Heber, y todos se levantarán. Los líderes verán, y también se inclinarán. Entonces, en el futuro, esto realmente se cumplirá, porque nuestra hermana Ruth, hace poco, le dijo esto. Adorar a Heber es adorar al Señor. Realmente hay una profecía así. La Biblia también profetiza diciendo, que todas las naciones se arrodillen ante ti, que todos los pueblos te sirvan. Cuando Isaac bendijo a Jacob, dijo esto. Entonces la hermana Rebeca también dijo, los israelitas, todos servirán a Heber. Los israelitas, todos sirven a Heber. El Padre Celestial también profetizó así. En el libro de Isaías, profetiza diciendo, los reyes verán a Heber, y verán al Israel del nuevo pacto, y se levantarán. Los líderes verán, y todos se inclinarán. ¿Por qué es esto? Todo es porque Jehová ha escogido al hermano Heber. Es porque el Padre Jehová lo eligió, y lo enalteció. Por eso todos lo respetan, y le temen. En ese momento, Dios constituyó al hermano Heber, como pacto para el pueblo. Inmediatamente después, el Padre dijo, Jehová dice así. En el tiempo aceptable, te oí. Y en el día de salvación, te ayudé. Te guardaré. Y te pondré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para hacer heredar las heredades asoladas, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados,
y en todas las cumbres calvas habrá pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Es decir, hay una persona así, el Israel del nuevo pacto. El Padre dijo, en el tiempo aceptable, te oí. El Padre le concedió, ¿qué a Heber? ¿Cuándo aceptó el Padre a Heber? Fue cuando el hermano Heber amó al Padre con toda su vida, y dijo, Padre, por favor dale el Espíritu Santo a tu Hijo. Padre Celestial, tu Hijo te ama tanto. Para expresar tal significado, el Padre Celestial lo ha aceptado. Te he respondido, Jehová Dios es tu Padre, y dio el Espíritu Santo a Heber, permitiendo que el hermano Heber en el futuro tenga descendientes incontables. En el día de la salvación, te he ayudado. Es decir, en el futuro, la nación del Israel espiritual será tan numerosa que no se podrá contar. Entonces, ¿es necesario ser salvado al reino de los cielos? En ese momento, es el reino de la bestia de 10 cuernos, que viene a perseguir a los israelitas espirituales. Entonces el Padre Celestial dice, en el día de la salvación, te he ayudado. Es decir, en el futuro, Dios ayudará a Heber para salvar a Heber y a los descendientes de Heber, para llegar al mar de vidrio celestial. Es decir, en el tiempo aceptable, el Padre Celestial respondió, te respondió, y además te hizo convertirte en mi hijo. Y es muy maravilloso, superando con creces lo que Heber imaginaba. En el futuro, el Padre Celestial ayudará a Heber a sacarnos de este mundo de Satanás. En este momento, el Padre Celestial también ayudará al hermano Heber a llevar el Evangelio y la salvación hasta los confines de la tierra. Inmediatamente después, todas estas cosas se cumplirán. El Padre pronto hará que el mundo entre en caos, para que así Israel se desarrolle grandemente. En ese momento el Padre Celestial dice, te protegeré, y te pondré por pacto del pueblo. Es decir, va el Padre Celestial a proteger al hermano Heber, lo protegerá. Muchas profecías dicen, mi siervo Jacob, Israel, no temas. Yo solo extendí el universo. Yo solo creé todas las cosas del universo. Sostengo tu mano derecha. Sostengo tu mano derecha. Y te digo, no temas. Tu Dios Jehová te sostendrá. Entonces, el Dios creador, el gran Jehová, el Padre Jehová prometió en la Biblia, que protegería a Israel. Entonces, si el Padre Celestial no protegiera al hermano Heber, ya habría ido a la comisaría, y habría pasado unos años en prisión. Además, los del hermano Heber, diversos discursos, también ofenden al PCC. Eso podría ser un cargo muy grave, que le podrían imponer fácilmente. Pero el hermano Heber está sano y salvo, lo cual demuestra que el Padre Celestial protege al hermano Heber. Entonces, ¿por qué el Padre Celestial protege a Heber? Es por una razón. Te protegeré, y te pondré por pacto del pueblo. Es decir, hacer que el hermano Heber sea el pacto para todas las naciones y pueblos. Si no lo protegiera, Heber ya habría estado en prisión hace tiempo, o habría sido asesinado. Entonces no se puede hacer el pacto. Primero proteger, y luego hacer que el hermano Heber sea el pacto del pueblo. Es decir, conocer a Heber, para poder conocer al Padre Celestial y al Señor. Es este reino. Ahora, debe brillar con la luz del sol. Debido al brillo de la luz del sol, la gente podrá encontrar a Dios. Por eso, te constituyo como pacto para el pueblo. Te protejo. Tú pasas por todo tipo de sufrimientos. El Padre Celestial está contigo, y te protege en todo. Ninguna tribulación podrá hacerte daño, hasta que el Padre Celestial llegue al tiempo predestinado del sacrificio, para que el hermano Heber lleve la salvación a todas las naciones y pueblos. Esto es lo que el Padre Celestial en la antigüedad, de los de Israel, los nombres de los 12 hijos, Isaac, Jacob, sus nacimientos, están todos escritos en detalle en el libro de Génesis en la Biblia. Entonces en esta era, el Padre Celestial llamará a más hijos e hijas. Él los llamará a cada uno por su nombre. A estos hijos más honorables, los llamará por sus nombres. Entonces estos hijos lucharán juntos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Más de 10 años después, el Israel espiritual se convertirá en una gran y próspera nación. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.